Hola, buenos días. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que nosotros denominamos Introducción a la Logística del Transporte Internacional de Mercancías. Un tema que está de moda hasta cierto punto, aunque para otros países son temas que ya más de 20 años lo han trabajado. En esta ocasión vamos a trabajar el tema vamos a iniciar explicando un poco lo que es el comercio. Hoy día la logística se ha introducido hacia el comercio en términos de las necesidades que éste ha planteado ante los nuevos retos para hacer que el comercio continúe su crecimiento y ya que de acuerdo a los nuevos esquemas de los modelos económicos, juega un papel fundamental. Entonces vamos a hablar un poquito del comercio. El comercio, desde sus orígenes, tenía una filosofía que era el poder nosotros vender o intercambiar aquellos excedentes que teníamos de la producción del lugar, del país. ¿Qué es lo que nosotros podíamos intercambiar con los otros? Lo que no teníamos, lo requeríamos y por lo tanto había que intercambiarlo por algo que nos sobraba a nosotros. Por lo tanto, existía una producción en el lugar, la región, en el país, y si había excedentes, nosotros los íbamos a cambiar, a intercambiar con otra zona, otra región, otra comunidad, por aquello que a los otros de la misma manera, ¿verdad?, les sobraba. En resumen, nosotros intercambiábamos los excedentes. Sin embargo, la producción era para satisfacer necesidades. Ese fue el espíritu, o con esa filosofía surge el comercio. ¿Qué sucede posteriormente con dos fenómenos muy importantes? Por un lado, el taylorismo, que viene a generar lo que conocemos la producción en serie, y que esto permite que exista un excedente en la producción mucho más elevado del que en realidad se requería. Eso marca una ruptura en la cuestión filosófica inicial del comercio. ¿Por qué? Porque ahora estamos planteando el que tenemos una sobreproducción, tenemos más excedentes y por lo tanto necesitamos más mercados. Esa es la primera ruptura. Sin embargo, hay una ruptura mayor que se da al comercio cuando se introduce al fenómeno del comercio algunos elementos. Por un lado, los microprocesadores, que permiten capturar, que permiten procesar, pero sobre todo que se introducen y se colocan en la producción. Las computadoras, como nosotros los conocemos. Cuando entran los microprocesadores a través de la industria a generar cadenas de producción mucho más eficientes, muchísimo más rápido, tomando en cuenta obviamente los fundamentos de la revolución industrial, vienen a transformar el concepto de la producción. Si a eso le sumamos otros elementos tecnológicos como la internet, la fibra óptica y hoy la comunicación satelital, viene a cambiar por completo la producción y viene a generar un nuevo fenómeno, una producción masiva, ya no una producción en serie, sino una producción masiva. Una disminución de los costos de manera muy, muy, muy importante y por lo tanto, mayores excedentes. Entra la robótica, hay un desplazamiento de la mano de obra, pero se multiplica la capacidad productiva de todos los países a nivel internacional. Obviamente que como resultado de la Segunda Guerra Mundial, ¿cuáles son los países que van a
a crecer, cuáles son los países que van a retomar todos estos elementos y cambios tecnológicos para hacer una producción masiva, pues aquellos resultados resultantes de la Segunda Guerra Mundial como vencedores. Ellos inician este proceso. Sin embargo, más adelante se van a incorporar otros. Por lo tanto, aquí se inicia un fenómeno muy importante que es la lucha de los mercados. Todos estos grandes excedentes que hoy los grandes países, los países más avanzados, tienen de producción, hay que buscar los mercados. Ese es un principal fenómeno. Necesitamos buscar mercados. Y el segundo fenómeno que es muy importante es de que ahora el comercio con esto cambia. Ya no se trata de vender excedentes, ya no se trata de intercambiar excedentes, sino que ahora la producción puede ir encaminada no a satisfacer mis necesidades como país, mis necesidades como región, sino satisfacer las necesidades de los otros. ¿Quiénes otros? De los mercados, precisamente. De esos mercados que buscábamos anteriormente, ahora vamos a satisfacer sus necesidades. Puede ser que yo en mi país, en mi región, en mi comunidad, no requiera, ¿verdad?, un producto determinado como podría ser el maíz, porque no consumo tortillas, porque mi cultura no se basa en el maíz. Sin embargo, veo que el otro, que tiene un mercado mucho más grande, de 100 millones de habitantes, su alimentación se basa en el maíz. Entonces yo puedo producir maíz, aunque no sea una necesidad mía. ¿Para qué? Pues para vendérselo al otro. En ese sentido, el comercio ya se transformó. Y la filosofía ahora del comercio es vender lo que consideremos que el otro requiere y puede comprar. Esa es ahora la nueva filosofía. En ese sentido se rompe por completo el concepto inicial que hablábamos del comercio y viene ahora sí el que yo pueda producir a gran escala, de manera masiva y a muy bajo costo, aquellos productos que no necesariamente yo en mi comunidad, en mi país, en mi región necesito, sino que lo necesite el otro. Vamos a un ejemplo muy sencillo. México, en la primera etapa del comercio del que hablábamos, producíamos maíz. ¿Para qué producíamos maíz? Pues para el consumo de nosotros, ¿sí?, del pueblo, para hacer las tortillas, para hacer los sopes, para hacer las picadas, para hacer las empanadas. Necesitábamos maíz. Okay. ¿Por qué? Porque nuestra cultura es heredera desde el punto de vista culinario del maíz. Sin embargo, con el nuevo modelo, resulta que hay otros países que siembran maíz y que piensan en nuestro mercado de 100 millones de habitantes. Ese enorme mercado ya no lo satisfago yo porque otro empieza a producir maíz para vendérmelo a mí. Y ese otro es los Estados Unidos. Hoy México le consume a los Estados Unidos arriba de 6, 8 millones de toneladas de grano. Entre ellos, el 40 al 50% es maíz. Ese maíz que anteriormente ellos no sembraban, porque no son consumidores del maíz solo y únicamente para forraje, ahora nos los venden a nosotros porque ellos han logrado, a través de los elementos que acabábamos de comentar, producir 2, 3 o 4 veces lo que el campo mexicano produce. Si nosotros producimos 10, 20 toneladas por hectárea, ellos van a producir 100 toneladas por hectárea. ¿Utilizando qué? La tecnología. ¿Verdad? Utilizando los nuevos procesos. Le hablamos que es maíz transgénico, a lo mejor, pero porque ya están utilizando la tecnología, ya están utilizando esa transformación del producto. ¿Para qué? Para producir más y satisfacer los mercados. Ese es entonces ahora el problema que tenemos. Hay países con mucha producción, hay países con excedentes enormes, pero hay países que están produciendo lo que ellos no requieren, sino lo que requieren los otros. Por lo tanto, planteamos la problemática que es que esos productos que hoy se están generando en muchos países no van a ser consumidos, no van a ser utilizados en su propio país. Por lo tanto, estamos hablando que lo tenemos que transferir. ¿A dónde? A todo el mundo.
o a los mercados que lo requieran. Aunque el mercado esté en África, el mercado puede estar en América, el mercado puede estar en Europa, el mercado puede estar en Oceanía. Hasta allá hay que mandar esos productos. Y ahí viene el nuevo modelo. Por lo tanto, el nuevo modelo del que vamos a hablar nosotros es el modelo que se genera desde los años 80 con la intervención de países como lo que es Estados Unidos, Inglaterra y Rusia, ¿verdad? Tres personajes muy famosos de la historia universal moderna, como es Ronald Reagan, Mikhail Gorbachev, Margaret Thatcher, que son aquellos que les toca, aunque ellos no generan la base teórica para esto, pero les toca la aplicación política y cambian la geopolítica del mundo, ¿verdad? Hacen que caiga la Unión Soviética como un bloque cerrado. ¿Por qué razón vamos a hablar de la globalización? La globalización viene a romper los bloques cerrados, el proteccionismo de los países. ¿Por qué había que hacer caer a la Unión Soviética? Porque era un grupo de países muy grandes, cerrados, que no necesariamente comercializaban con el mundo, sino que era cerrado su comercio, solo y únicamente comercializaban con ellos. No eran homogenizados, no tenían una homogenización. Si yo iba a Rusia, tenía que llevar mis propios, o a la Unión Soviética, tenía que llevar mis propios rollos de cámara, porque no usaban los mismos que usábamos en América. Y tenía que llevar yo mi conector especializado para poderme conectar, porque no usaban la misma corriente ni los mismos consumibles de conexión. Entonces teníamos que llevar, si nos íbamos a esos países, ¿verdad?, nuestra maleta de cosas que le quedaran a nuestros elementos, nuestros equipos que llevábamos, sus computadoras, sus cámaras fotográficas, hasta la forma de vestirse, de consumir productos manufacturados era totalmente diferente. Cada región, cada bloque, cada país tenía esas protecciones. México teníamos un eslogan que le llamábamos Hecho en México. Lo hecho en México está bien hecho. Y teníamos otro eslogan: lo chino es cochino. No compres chino porque no sirve. Así lo manejábamos nosotros, ¿verdad? Los Estados Unidos. Acuérdense una película muy famosa de unos animalitos, ¿verdad?, los famosos gremlins. La crítica precisamente a la entrada, o una crítica a la entrada de productos asiáticos. Esa película tiene un concepto atrás, ¿verdad?, que es la invasión de los Estados Unidos de productos que no eran norteamericanos, ¿verdad? En ese sentido, todos los países teníamos una protección, y esas protecciones se llegaron a considerar, o se llamaban barreras artificiales del comercio. Esas barreras artificiales del comercio impedían que esos productos de los que acabamos de comentar, que se estaban generando en los diferentes países a gran escala, de manera masiva y a costos muy bajos, llegaran a los otros países. Otro ejemplo que podemos mencionar de México es que México, antes de los 80s, teníamos armadoras de autos. ¿Quiénes estaban en nuestro país? Volkswagen, Nissan, Chrysler, Ford. Por lo tanto, ¿cuáles eran los carros clásicos que teníamos en aquella época? El Bolcho. ¿Quién no inició con un Bolcho? ¿Verdad? A lo mejor los jóvenes que nos están viendo ya no, pero los antiguos sí. Iniciabas con un Bolcho, era tu primer carro. ¿Por qué? Porque era armado en México, era económico. Pero lo más importante era que como nosotros teníamos armadoras fuertes en nuestro país, nadie podía con facilidad traer un Toyota, traer un Honda, traer un Hyundai. No. ¿Por qué? Porque había barreras que te decían: ok, tú quieres traer un Toyota, perfecto, tienes que pagar un arancel muy alto porque es un carro de importación. Y aparte del arancel, o sea, ese impuesto, aparte de eso, teníamos que cumplir un formulario enorme de requisitos para poder importar un vehículo de esa naturaleza. No contentos con esto, teníamos que pagar el traslado, que era
automáticamente enorme para poderlo traer. De tal manera que antes de los 80s, en este país no veíamos circular con tanta facilidad este tipo de marcas. ¿Qué sucede o qué buscaba la globalización? La globalización busca, en primer lugar, desregularizar esos mercados, quitar esas barreras artificiales. ¿Para qué? Para que nosotros podamos abrir nuestro mercado, quitando esas barreras, quitando esas regulaciones que existían a la entrada de los otros. Entonces, ¿qué hacemos? Fácil, quitamos esas barreras. ¿Cuáles eran las barreras? Aranceles. Le bajamos el arancel a la importación de los autos. Requisitos, normas, quitamos esas normas. Entonces, ahora ya todos podemos importar el carro que queramos. Después de los 80s, 90s, empiezan a introducirse en nuestro país vehículos. En el 2015, ¿verdad?, la mayor parte de los vehículos que circulan en nuestro país son extranjeros. ¿Y hoy qué pasa con empresas como Volkswagen? Ha sido paréntesis, está en la crisis más grande en México de su historia Volkswagen. Ayer renunció el director de Volkswagen México, ¿verdad?, por que hay un fraude por ahí ambiental brutal que le hicieron a la empresa, ¿sí?, lo cual pone en riesgo muy fuerte a Volkswagen en México, ¿verdad? ¿Quiénes están apoderándose de los mercados hoy? Toyota, Honda, que son de las marcas que más están vendiendo en nuestro país, y hoy ingresan los coreanos a través de marcas como Hyundai, que vienen a competir muy fuerte con el mercado. Anteriormente lo podíamos hacer, no, porque había barreras, fronteras, ¿verdad?, artificiales, que le llamábamos nosotros. Esa fue la primera misión de la globalización, que los países quitáramos, rompiéramos con esas barreras. Segundo elemento de la globalización, la apertura comercial, que los países empezáramos a tratar de hacer lo que hoy hasta hay carreras de ello que se llaman negocios internacionales. Que hagamos negocios internacionales, que pensemos en el otro, ¿verdad? Obviamente se regresa a filosofías económicas de 1880, 1890, cuando Adam Smith planteaba que los países tienen que producir en lo que son fuertes. O sea, ellos hacían un planteamiento económico de aquella época, que es el que está reinando hoy día, donde dicen: si tú eres bueno para sembrar hortalizas, siembra hortalizas. Dedícate a hortalizas y véndele al mundo hortalizas. Si tú eres bueno para hacer zapatos, haz zapatos. Olvídate de que el maíz, que el ganado, que los televisores, olvídate. Tú creas zapatos y vendes zapatos. ¿A quién? A todo el mundo. Esa filosofía viene ahora. Entonces, el segundo elemento de la globalización es esa. Empieza a hacer negocios comerciales. Empieza a abrirte hacia el mundo. Empieza a ofrecer tu mercado para que te vengan a vender. Y empieza a buscar los mercados de otros países para que tú le vendas en lo que eres bueno. Esa es la nueva filosofía. Entonces, ese es el segundo elemento de la globalización, la apertura comercial. El tercer elemento es el que este planteamiento hace ahora, que vamos a homogeneizar la tecnología. Va a haber una homogenización tecnológica. ¿Qué quiere decir esto? Que la misma forma en que hagamos una producción de un elemento, tiene que ser algo que esté estandarizado. ¿Recuerdan el ejemplo que les decía yo de los rollos de las cámaras fotográficas, verdad? La Unión Soviética tenía un rollo, nosotros teníamos el de 35 milímetros y el de ellos era 40, 45 milímetros, ¿verdad? ¿Qué dice? No, olvídate de los rollos de diferentes tamaños. Todos los rollos van a ser ISO. ¿Alguien sabe lo que es ISO? ¿Verdad? ISO, la Organización Internacional de Estándares. Ellos empiezan a jugar un papel muy importante aquí. ¿Por qué? Porque ahora todos los rollos fotográficos van a ser ISO. Y de ahí viene una generación de homogenización. Las computadoras nos van a servir aquí, o nos van a servir en China, o nos van a servir en la Unión Soviética, o nos van a servir donde nosotros queramos.
Y empiezan a aparecer entonces de homogeneización de tecnología muy sencilla de explicar. Microsoft, Windows. ¿Es homogenización? Sí. ¿Por qué? Porque Microsoft es para todo el planeta. ¿Sí? Windows es para todo el planeta. Bueno, para los que tienen más, ya se van con la manzanita, que también es para todo el planeta. ¿Verdad? También es igual. Empezamos entonces a homogeneizar. Empezamos a homogeneizar hasta la cultura turística, por ejemplo. Estar en un hotel, resort, 5 estrellas o de gran turismo en Cancún, ¿verdad? Es el mismo concepto que estar en un hotel de esta categoría en Tailandia. Decía un amigo, estar en un hotel de estos, ¿sí? Es no conocer el país, porque adentro tienen todo, pero es idéntico. El hotel es el mismo, tiene 5 albercas, 10 restaurantes, pero es el mismo concepto. Entonces empieza a estandarizarse. Las envolturas, los envases, los autos, veamos los mismos autos, todos son parecidos, le cambian y se van marcando estándares, ¿no? Tienen categorías, ¿no? Los automóviles, ¿no? Y si nos damos cuenta, todas las marcas sacan el mismo tipo de automóvil, porque se están estandarizando. Entonces, viene esa etapa de la homogenización tecnológica. Y por último, que fue lo que viene a concluir la globalización, es unificar los mercados. ¿Cómo se unifican los mercados? A través de los tratados comerciales. Empezamos a hacer mercados. Estados Unidos, México, Canadá, ¿verdad? Se unen en un enorme mercado, ¿verdad? La Unión Soviética, la Europa, crea un mercadotote, ¿no? Que es la Unión Europea, ¿sí? Y ellos llegaron a tener un desarrollo mayor porque tienen hasta su propia moneda, ¿sí? Y tienen sus propios bancos. Y quitaron sus fronteras. Pasar de Francia a España, a Alemania, ¿verdad? Es como ir de Puebla a Veracruz. Así, de un estado. No tenemos que presentar pasaporte. El mismo tren es impresionante, pero el mismo tren que sale de un país cruza 3 o 4 países. Con el mismo boleto. Yo me embarco en Roma y amanezco en Austria. Quiero ir a visitar el Penacho Moctezuma, vivo en Roma, tomo mi tren y amanezco en Austria. Visito el museo, ¿verdad? Y me regreso, no hay problema. ¿Necesité pasaporte? No. Esos mercados se empiezan a unir a través de los tratados comerciales. México es uno de los países que tiene el mayor número de tratados comerciales, con casi todo el mundo lo usamos. Okay. Este nuevo elemento nos lleva, por lo tanto, a un concepto muy importante que es el libre comercio. ¿Qué vamos a buscar ahora? Que el comercio se libere, quitar los obstáculos, quitar los horarios, pero lo más interesante es que no haya regulación para el volumen de carga que yo quiera vender y el precio que yo quiera. En ese sentido, empieza, por lo tanto, a haber una globalización en 3 elementos importantes. Por un lado, vamos a encontrar la globalización en las empresas. Quienes estén viendo una gráfica que estamos pasando, ¿verdad? Podemos ver cómo las empresas hoy se globalizan. ¿Cuándo se globalizan las empresas? Cuando pierden la nacionalidad como tal. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, en el momento de que se abren los mercados, vamos a encontrar que empresas como Samsung, ¿de qué origen tiene Samsung? Corea. Okay. Pero ¿dónde está la industria de Samsung? La industria de Samsung está donde más le conviene. México arma Samsung.
Pero, ¿de dónde vienen los componentes de las pantallas que nosotros tenemos en nuestras casas? De todo el mundo. Donde ellos consideran que es más barato. De tal manera que ellos pueden adquirir hoy los materiales de cualquier parte del mundo e instalarse en el lugar que más les convenga. Vamos a un ejemplo, una analogía. Si yo voy a armar autos, soy una armadora de autos, Volkswagen o llámenle como a la marca que ustedes quieran. Yo voy a México y les digo, señores, quiero poner una armadora de autos. ¿Qué necesito? Comprar el terreno. Pero resulta que los terrenos, ¿verdad?, son con un alto costo, porque el concepto fundamental, ¿verdad?, es que si es un terreno para la industria, cuesta mucho. En nuestro país, ¿verdad?, hasta las casas, si es para habitación, nos cuesta 5,000 pesos, pero si es para negocio, nos cuesta 50,000 pesos. Todos los terrenos hacemos exactamente lo mismo. Si es para que ponga uno su casita, pues le va a costar a lo mejor 1,000 pesos el metro cuadrado. Pero si dice que viene Volkswagen y quiere poner una industria ahí, te va a costar 10,000 pesos, 15,000 pesos el metro cuadrado. Es un concepto que tenemos y que desgraciadamente nos está afectando. Entonces, ese es el primer elemento. Entonces viene Volkswagen o la empresa esta de autos y le vendemos el terreno exageradamente caro. Segundo, dice, ok, a ver, pero vas a tener que contratar obreros mexicanos. Ya no hay tantos sindicatos, ok, me conviene. ¿Cuánto cobran los obreros mexicanos? No, hombre, pues ahí estamos a 60, 70 pesos diarios por 8 horas. Por 8 horas de trabajo, sí, por 8 horas de trabajo. Oye, eso está fenomenal, está muy bien. Ok, y ahora, pero aquí viene otra situación. Tienes que pagar impuestos. Entonces, vas a pagar IVA, vas a pagar ISR y hasta el 2% de la nómina. Entonces ya, la empresa empieza a ver si le conviene o no. Pero resulta que ahí alguien le informa que en una isla que se llama Tasmandú está más barato el asunto. Entonces va a Tasmandú esta empresa y le dice al presidente, al encargado del país, si se puede instalar ahí. Y le dice, sí, ¿cuánto me cuesta el metro cuadrado? Dice, no, el metro cuadrado no se cobra, el terreno te lo doy como país. Si tú quieres venir a poner una empresa, ¿en serio? ¿No me vas a cobrar? ¿No? 20 años no vas a pagar renta. Oye, ¿y qué sucede con los impuestos? Porque en México hay que pagar IVA 16%, ISR 33%, 2% para la nómina más lo que se le ocurra al nuevo sistema. Dice, no, es que aquí no hay impuesto, aquí vas a pagar el 1% de tus ganancias y ya se acabó. Caray. Oye, la mano de obra, ahí sí tenemos problemas, porque los que viven aquí, pues en su vida han trabajado. Vivimos del plátano y del coco. Entonces ese sería un conflicto. ¿Y cuánto cobran? Pues, no tenemos aquí salario mínimo, calculemos cuánto nunca han ganado, ¿verdad? Entonces lo que cobren pues va a ser bueno. Dice, ok, ¿tú sabes qué? ¿Dónde me conviene más? ¿En México o en Tasmandú? Pues en Tasmandú. Pero hay un conflicto. Le dice el encargado de Tasmandú. Aquí pues no hay carreteras para rodar tus carros. Si no te preocupes, los carros que voy a armar yo aquí no son para ti, no son para los tasmanduenses, son para los mexicanos, porque ahí sí compran un carro cada día. Por lo tanto, no te preocupes por eso, los carros no van a ser para ti. Oye, pero hay otro conflicto mayor. Aquí te decía que nada más plátano y coco. No hay acero, no hay llantas, no hay textiles para que armes tus carros. No te preocupes. Vamos a poner un puerto, ¿verdad? Y
de acuerdo a cómo esté el acero en el mundo, se lo podemos comprar a China, se lo podemos comprar a México, se lo podemos comprar a Estados Unidos, quien nos lo dé más barato en ese momento. Y los textiles, la India está dando muy barato, pero los traemos de la India. Entonces no te preocupes por eso. Ahí va a entrar la logística. Vamos a hacer un planteamiento logístico para traer todos los materiales del mundo donde estén más baratos. Aquí los armamos en tu país porque me conviene. La renta, los impuestos, la mano de obra. Es más, me dicen que si se alborotan los trabajadores, ¿verdad? Los echamos al mar y me traes otros nuevos. Entonces, que mejor, aquí me quedo. Aunque no tenga esta isla nada de lo que yo voy a requerir, ni vaya a consumir lo que voy a producir, aquí me quedo. Esa es la historia de Singapur. Así surgió Singapur y hoy es uno de los países más fuertes del planeta. Esa es la historia de Singapur. Entonces, por lo tanto, las empresas, ¿dónde se van a instalar? Donde las condiciones le convengan más. Década pasada, China. Si ustedes hacen un recorrido, China ofreció facilidades enormes a todo el mundo y ahora se instalaron. Audi se armaba en China. Los astilleros más grandes del planeta están en China, pero no son chinos. Dame, un astillero, uno de los más importantes del mundo, está en China y es holandés. Pero ¿por qué se puede instalar en China y no en Holanda? ¿Ah? Porque la empresa se va a instalar donde más le convenga y los chinos le ofrecieron muchos beneficios. Órale, vente. Ahí es donde entra la logística. Aquí empezamos a hablar de la logística. La logística se va a encargar, por lo tanto, de hacer que todos estos países que empiezan a instalar industria puedan hacerse de los materiales para armar sus productos y puedan tener los elementos para poderlos desplazar. ¿A dónde? A cualquier rincón del planeta. A cualquier rincón. Y eso es lo importante de la logística. Ahí es donde va a entrar la logística. Por lo tanto, entre el segundo elemento de la globalización, de los resultados de la globalización, la empresa de distribución global. Las empresas de producción se globalizan y encontramos a General Electric, a Samsung, a Nokia, a Marlboro, a Coca-Cola, empresas que vamos a encontrar en todo el planeta, Ahora viene la otra problemática. ¿Cómo lo distribuyo? ¿Cómo voy a distribuir esos productos? A través de las empresas globales de distribución. Un ejemplo muy claro, que por cierto está por tronar ya también, Walmart, ¿no? Walmart, uno de los distribuidores más grandes del planeta, ¿verdad? Que distribuye productos manufacturados a nivel mundial. ¿Sí? Otras empresas como Costco, que también es un distribuidor internacional, los encargados de las papelerías con nombre de Office, ¿verdad? Con segundos apellidos como Max, Office, y demás. Empresas de distribución de alimentación como McDonald's, que la vamos a encontrar en cualquier lugar del planeta. Empresas de distribución de granos como Cargill, ADM, que son los distribuidores ahora de lo que se produce. Esos distribuidores también se hacen globales. ¿Y dónde se van a instalar? En cualquier país. Es impresionante ir a las tiendas comerciales de México, de todo el país, y en todos los centros comerciales del país están las mismas tiendas distribuidoras de ropa. Zara, Razer, Hull, H&M, son las mismas. Y vayan ustedes a cualquier plaza de este país. Son las mismas empresas de distribución. ¿Son mexicanas? Ninguna son mexicanas. Ninguna es mexicana. Pero son empresas globales, que las vamos a encontrar en España, que las vamos a encontrar en Estados Unidos, que las vamos a encontrar en Alemania, que las vamos a encontrar en muchos países, hasta Asia misma. ¿Sí? Vamos a Singapur y está Vogue, y está Bosch, y están todas las mismas empresas que nosotros consumimos y estamos aquí. Entonces la distribución se hace global. Y finalmente las finanzas también se globalizan. Los bancos pierden la nacionalidad, ¿verdad? Ya no es el banco mexicano, ya no es el banco local, sino que ahora es el banco local del mundo, o el banco
¿cuál es el eslogan de HSBC? ¿No? Algo así, ¿no? Tu banco local del mundo. ¿Qué quiere decir? Que está en qué lugar? En todo el planeta. HSBC, de origen de Hong Kong, de Inglaterra y con inversiones chinas, ¿verdad? Hoy inunda el planeta. Yo deposito en México y puedo retirar con mi tarjeta de débito, si es que ya me pagaron la quincena, en Nueva York, ¿verdad? Santander. No puedo tener mi cuenta de Santander aquí y en Madrid con mi misma tarjeta puedo ir a sacar dinero sin ningún problema. ¿Por qué? Porque ya globalizamos los bancos. Entonces está Santander, BBVA, Citibank, HSBC, que son las cadenas enormes de finanzas, en donde están igual en todo el planeta. Entonces, ahí es donde se hace la industria, ¿verdad? Donde ya no sabemos en realidad de dónde es esa empresa. ¿Por qué? Porque sus componentes vienen de diferentes países. Un ejemplo que manejamos mucho es el de la industria naviera, ¿verdad? Donde un barco, ¿verdad? Se habla que, por ejemplo, el dueño es de Hamburgo. Ese barco, para poder navegar, necesita una bandera, así como una tarjeta de circulación. ¿De dónde es esa bandera? ¿En dónde lo abanderaron ese barco? En Antigua, ¿verdad? Una isla de paraíso fiscal, porque ahí no pagamos impuestos, y los barcos tratan de no pagar impuestos, es muchísimo dinero. Entonces van a las islas de paraísos fiscales, aquí en este caso Antigua. El barco es el dueño es de Hamburgo. El seguro, porque les interesa mucho la calidad de la carga, y es de Londres, de los más caros, ¿verdad? El agente de la carga, el que contrata la carga, está en Ámsterdam, ¿verdad? Su carga va de Turquía a Canadá, nada que ver con lo anterior, ¿verdad? Los marinos son de Polonia. El agente de marinos está en Chipre. Aunque los marinos sean polacos, pero su agente, el que los contrata, es chipriota, ¿verdad? El barco fue construido en Dinamarca. Y la bebida del capitán, como es whisky todavía, ¿verdad? Es de Escocia, es escocés. Entonces, ¿de dónde es este barco? Ahí es donde se empieza a perder la nacionalidad y por lo tanto tenemos que, para hacer que este barco funcione, ¿a cuántos países conectamos? ¿Verdad? ¿A cuántos países están involucrados en este solo elemento que es una embarcación? Bien. Obviamente todo esto tiene una base legal, tiene una base regulatoria, y esa base regulatoria es la OMC, Organización Mundial del Comercio, que se crea precisamente en el 95, cuando ya todo ya estaba más que madurado, más que consolidado. Se crea la OMC, que es quien controla, es el sheriff del comercio mundial hoy día, ¿verdad? Para que esto pueda fluir y pueda llevarse. Ellos controlan el comercio a nivel mundial, opera con una supervisión financiera muy fuerte, uno por un lado el Banco Mundial y por otro lado el Fondo Monetario Internacional, que son los que tienen el control financiero, ¿verdad? del mundo. Entonces hoy la OMC es quien controla. Y México, su principal mercado o el mercado más grande que tiene regulado es el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, conocidos como TELECAN, o en inglés el NAFTA. México, a través de entra a este mundo el 1 de enero de 1994. Y México, de los tres países, el que más propició, por eso fue el que salió perdiendo, porque al que le interesaba que se firmara esto era nuestro país, porque así salíamos de pobres, fue al presidente Carlos Daniel de Gortari. Antes de irse le interesaba que esto saliera ya. ¿Por qué razón? Pues porque le interesaba que México se metiera. ¿Por qué sale perdiendo México? Porque como era el que tenía prisa, firmó sin ver. Sí, es el que le urgía. A los otros dos no les surgía mucho, ellos tenían ya su mercadote, pero México sí le interesaba meterse a las grandes ligas, ¿verdad? Y por lo tanto se mete sin ver, y por eso de los 13 que salió perdiendo finalmente fue México. O sea, nosotros firmamos sin ver, los Estados Unidos no, dijeron, espérate, ¿quieres entrarle? Espérate, pusieron ahí acero, pusieron ahí atún, pusieron ahí barreras para
el transporte, no se entregaron como tal. México dijo, no, véndeme lo que quieras y al precio que quieras, como quieras. Los otros dijeron, no, espera, sí lo firmamos, pero con estas. México fue el que propició básicamente la firma del famoso TEMEC. Y es así como a través de estos convenios multilaterales, bilaterales, se empieza a generar un comercio mundial. Y obviamente este comercio va a tener requerimientos muy fuertes actualmente para su transportación y su distribución, y es ahí donde vamos a empezar a meter finalmente a la logística. Como resultado, la geografía del comercio se movió mucho, ¿verdad? Y hoy tenemos a los Estados Unidos como principal país comercializador del mundo, pero como resultado de este fenómeno entra un nuevo actor, que es ese que nos viene a mover mucho hoy el comercio, y es China. China le entra al comercio, ¿verdad? Y se coloca ya hoy día, para cifras del 2013 del mismo Banco Mundial, en segundo lugar. O sea, es el país número 2 en comercio. ¿Supera a quién? A Japón, a Alemania, que habían sido países que siempre se encontraban en los primeros lugares, a Francia, ¿verdad? Y los Países Bajos, que fueron siempre un lugar muy importante. Esa es una de las características del nuevo comercio, que entra un actor nuevo, que es China, y se espera que se vayan incorporando otros, porque hoy China liderea lo que se conoce el comercio sur-sur. Recordemos que el comercio anteriormente era norte-sur. El norte siempre le vendió al sur. Ahora China dice, bueno, ¿por qué no nos vendemos entre los del sur? Entonces empezamos a hacer un comercio que involucra ¿a quién? A Brasil, a la India, a África. Se empieza a generar hoy lo que se conoce como el comercio sur-sur, muy a la par del comercio norte-sur. Un dato es de que maneja el mismo Banco Mundial, es de que el comercio entre China y África ya superó el comercio entre Estados Unidos y África. O sea, hoy le vende más China a África y obviamente África a China que Estados Unidos a África. Es la primera muestra de que el mundo empieza a transformarse. Estos nuevos retos obviamente requieren o van a requerir de algunos nuevos fenómenos, algunos nuevos elementos, algunos nuevos conceptos, algunas nuevas herramientas que permitan que todo esta transferencia desde las materias primas hasta los productos terminados, ¿sí?, pasando por su fase de elaboración, transformación y por su fase de distribución, se hagan de manera eficiente. Porque el objetivo hoy es producir más, distribuir más, pero con costos menores. Porque si no logramos bajar los costos, no hay mercado. De nada nos sirve producir mucho a costos muy elevados, distribuir a costos muy elevados, si nadie lo va a comprar porque no hay forma. ¿Sí? El objetivo fundamental es producir, transportar y distribuir estos productos al menor costo, para que todo el planeta, si sean países muy pobres, bueno, México no es de los pobres, ¿verdad? Creo que ya somos ricos, pero si, aún así siendo los países más pobres, puedan tener su pantalla de 20, 30, 40 o 50, bueno, ya de 60 o 70 pulgadas, con su recepción HD, ¿verdad? Todos puedan tener su computadora. Bueno, ya no nada más una televisión. Ahora, como todo esto ha sido muy eficiente, en las casas o en los locales mexicanos, ¿verdad?, podemos tener 2, 3 o hasta 4. Es ahí donde va a entrar la logística. Es ahí donde vamos a empezar a hablar de que la logística va a ser la herramienta fundamental para lograr este objetivo. Que se produzca
mejor, mayor escala, más económico, pero lo más importante, que todo eso que se produzca llegue a los mercados en el momento que lo requieren, con la calidad necesaria, pero con el costo adecuado para que lo puedan.